Hola, buenos días profesores y compañeros. Hoy día vamos a presentar sobre la presión, junto a mis compañeros Josué Díaz, Braulio Yupanqui y Benjamín Martínez. Los puntos a tratar son estos. Vamos a tratar una serie de preguntas, luego haremos una introducción y hablaremos sobre las formas de medida e implementación, también los casos y sus experimentos, terminando con un análisis y un cierre. Las preguntas que vamos a tratar es que ¿cómo afecta la presión atmosférica en nuestra vida cotidiana? Segundo, ¿cómo afecta la altitud a la presión atmosférica? Tercero, ¿qué sucede con la presión atmosférica en un día caluroso? Cuarto, ¿cómo se mide la presión atmosférica? Y quinto, ¿cómo afecta la presión atmosférica en el agua? Introducción. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra debido a su peso. Imagina una columna de aire que se extiende desde la superficie terrestre hasta el borde de la atmósfera. El peso de todo ese aire ejerce una presión sobre el área en la base de la columna. Esta presión varía dependiendo de la altitud y las condiciones climáticas. Formas de medida. La primera forma de medida es el barómetro de mercurio, que funciona, o sea, su funcionamiento consiste en un tubo de vidrio sellado lleno de mercurio que se coloca en la parte superior del la parte superior del tubo está vacía de aire, lo que permite que la columna de mercurio suba o baje dependiendo de la presión atmosférica. La lectura de esta forma de medida es que cuando la presión atmosférica es alta, empuja más el mercurio dentro del tubo, elevando la columna. Cuando la presión es baja, la columna de mercurio desciende. La altura de la columna de mercurio es medida en milímetros o pulgadas, que indica la presión atmosférica. La unidad común es el milímetro de mercurio, o hectopascales. La segunda forma de medida es el barómetro aneroide, que este barómetro no utiliza líquidos. En su lugar, tiene una cápsula de metal sellada y parcialmente vacía. A medida que la presión atmosférica cambia, la cápsula se expande o se contrae. Estos movimientos tramitan una aguja mediante un sistema de palanca, lo que permite leer la presión atmosférica en una escala. La presión se indica en una escala que normalmente utiliza hectopascales o milibares, donde un hectopascal es igual a un milibar. Y las unidades de medida, que son los hectopascales, que es la unidad estándar en medida de la meteorología, que un hectopascal equivale a 100 pascales. Después los milímetros de mercurio, que es una unidad tradicional basada en la altura de la columna del mercurio, y la atmósfera, otra unidad que equivale a la presión atmosférica estándar a nivel del mar. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en pascales. Un pascal se define como la presión que ocurre cuando una fuerza de 1 newton actúa sobre un área de 1 metro cuadrado. Para que sea más claro, imaginémonos empujar una caja con una fuerza. Si usamos una superficie más grande, la presión será menor, porque la fuerza se distribuye. La fórmula que usamos para calcular la presión es P igual a F partido por A, donde P es la presión medida en pascales, F es la fuerza medida en newtons y A es el área en metros cuadrados de lo que queremos calcular. Un buen ejemplo de la presión atmosférica a nivel del mar, la presión es de 101.324 pascales o 101,325 pascales, o lo que es lo mismo a 101,3 kilopascales. También es común ver la presión medida en otras unidades, como atmósferas, ATM, milímetros de mercurio, mmHg, o bar, donde un bar es igual a 100.000 pascales. Bien. Ahora veamos cómo la presión atmosférica afecta a nuestro cuerpo, especialmente cuando subimos a lugares altos, como montañas. A medida que subimos en altitud, la presión atmosférica se disminuye. Esto significa que hay menos oxígeno en el aire, y eso puede dificultar la respiración. Nuestro cuerpo necesita trabajar más para poder obtener el oxígeno necesario. Esto puede causar lo que llamamos mal de altura, que es una condición en la que aparecen síntomas como el dolor de cabeza, náuseas, mareo y fatiga. En casos graves, puede incluso causar problemas más serios, como el edema pulmonar o cerebral, que son situaciones muy peligrosas y requieren atención médica inmediata. Hablemos ahora de los cambios rápidos en la presión, que seguro muchos de ustedes han sentido al despegar o aterrizar de un avión. En estos momentos la presión cambia rápidamente y podemos sentir molestias en los oídos,
o en los senos paranasales. Esto pasa porque el aire dentro de estas cavidades no se ajusta a la nueva presión tan rápido como lo hace el cuerpo. A veces necesitamos una especie de dolor o presión en los oídos, que suele desaparecer cuando nuestro cuerpo se adapta al cambio de presión. Además, algunas personas son muy sensibles a los cambios de la presión barométrica, es decir, la presión del aire a nuestro alrededor, lo que puede causar dolores de cabeza o migrañas, especialmente antes de una tormenta. Otra área en la que la presión nos afecta es en el sistema circulatorio. Aunque la mayoría de las veces los cambios en la presión atmosférica no tienen un gran efecto, cuando estamos en altitudes muy elevadas, el cuerpo tiene que hacer más esfuerzo para bombear sangre y oxígeno a nuestros tejidos. Esto puede causar que la presión arterial aumente. Sin embargo, en la vida diaria, estos cambios son muy pequeños y no suelen ser un problema, a menos que estemos en lugares muy altos. La presión atmosférica también puede afectar cómo nos sentimos en términos de energía y bienestar. Algunas personas notan que antes de una tormenta, cuando la presión baja, sienten más cansancio. Esta es una sensación de falta de energía, que está relacionada con los cambios de la presión en el aire. Así que, si alguna vez has notado que te sientes más cansado en días nublados o antes de una tormenta, puede que la presión atmosférica sea la razón. Un ejemplo práctico de cómo la presión afecta cosas tan simples como la cocina es el punto de ebullición del agua. En lugares con altitudes más altas, donde la presión es más baja, el agua hierve a una temperatura menor. Esto significa que, al cocinar los alimentos, tarda más en hacerse. En estos casos hay que ajustar los tiempos de cocción para asegurarnos de que la comida esté bien cocinada. En resumen, la presión atmosférica juega un papel importante, incluso en nuestra cocina diaria. Finalmente, volvemos al tema de la altura y la presión atmosférica. A medida que subimos a lugares más altos, como escaleras o una montaña, la presión atmosférica disminuye, porque hay menos aire sobre nosotros. Esta disminución de la presión puede afectar al cuerpo, causando problemas como el mal de altura que mencionamos antes. Para evitar estos problemas, en los aviones se presurizan las cabinas, lo que significa que se ajusta la presión para que sea más parecida a la que estamos acostumbrados al nivel del mar. Otro de los casos de la presión atmosférica es el calor, la expansión del aire. Cuando el aire se calienta, se expande, lo que reduce su densidad. Esto significa que el aire caliente ejerce menos presión que el aire frío, porque al expandirse, las moléculas de aire están más separadas, y por lo tanto hay menos peso de aire en una columna sobre un punto específico. Bajas presiones asociadas al calor en regiones cálidas o en días calurosos. Es común que se formen áreas de baja presión, lo que puede dar lugar a fenómenos como tormentas o huracanes en condiciones extremas. Impacto en el clima. El calentamiento de grandes masas de aire, como el aire sobre océanos o desiertos, puede influir en la formación de sistemas de baja presión, que son clave para el desarrollo de sistemas climáticos como las tormentas. Otro de los casos es el agua y la humedad. Aire húmedo versus aire seco. El aire húmedo, rico en vapor de agua, es menos denso que el aire seco. Esto se debe a que las moléculas de agua, H2O, son más ligeras que las moléculas de nitrógeno, que son los principales componentes del aire. Por lo tanto, cuando la humedad es alta, la presión atmosférica tiende a ser más baja. Formación de nubes y tormentas. Áreas con alta humedad a menudo están asociadas con sistemas de baja presión, que favorecen la formación de nubes y tormentas. Por eso es común que el tiempo húmedo esté relacionado con condiciones meteorológicas inestables. Calma. Ahora sí. Fenómenos involucrados con la presión. Ebullición y cambio de fase. Presión y punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido depende de la presión atmosférica. A mayor altitud, donde la presión es menor, los líquidos hierven a temperaturas más bajas. Por ejemplo, el agua hierve a menos de 100 grados en la cima de una montaña. Vaporización. Cuando la presión de vapor de un líquido igual a la presión atmosférica, el líquido comienza a hervir y a cambiar de fase a gas. Tormentas y huracanes. Bajas presiones. Los huracanes y tormentas se forman en áreas de baja presión. El aire caliente y húmedo asciende, disminuyendo la presión en la superficie y atrayendo aire de las zonas circundantes. Este genera vientos fuertes y condiciones climáticas adversas. Altas presiones. Áreas de alta presión están asociadas con clima estable y despejado, ya que el aire desciende y se calienta.
lo que disipa las nubes. Buoyancia y flotabilidad. Principio de Arquímedes. La flotabilidad de un objeto en un fluido depende de la presión. Un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente igual al peso del fluido desplazado. Este principio explica por qué los barcos flotan y los globos de helio se elevan en el aire. Otro de los fenómenos involucrados con la presión son la implosión y explosión. Implosión, como el ejemplo de la lata caliente. Una implosión ocurre cuando la presión externa supera significativamente la presión interna de un objeto, causando su colapso hacia adentro. Explosión. Ocurre cuando la presión interna de un contenedor aumenta hasta superar la resistencia de las paredes del contenedor, causando su ruptura violenta hacia afuera. Cavitación. Fenómenos líquidos. La cavitación ocurre cuando la presión de un líquido cae por debajo de su presión de vapor, formando burbujas de vapor que pueden colapsar violentamente al moverse hacia áreas de presión. Este fenómeno puede dañar las superficies de hélices, bombas y otros equipos hidráulicos. Sonido y ondas de presión. Propagación del sonido. El sonido es una onda de presión que se propaga a través de un medio como el aire, el agua o sólidos. Las variaciones en la presión transmiten la energía sonora desde la fuente hasta el receptor. Otro de los fenómenos involucrados con la presión es la presión arterial. El sistema circulatorio, la presión arterial, es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras es bombeada por el corazón. Es un indicador crucial de la salud cardiovascular y cambios en la presión arterial pueden indicar problemas de salud como hipertensión. Presión en buceo y descompresión. Al bucear, la presión aumenta con la profundidad. Esto afecta a la solubilidad de los gases en la sangre. Si un buzo asciende demasiado rápido, los gases disueltos pueden formar burbujas, causando la enfermedad de descompresión, que puede ser fatal si no se trata adecuadamente. Aerosoles y atomización, sprays y pulverización. Los aerosoles funcionan mediante la liberación de un gas comprimido que expulsa el líquido a través de una pequeña boquilla, atomizándolo en finas gotas. Esto es común en productos como perfumes, pinturas en aerosol y medicamentos inhalables. Altitud y aviación. Presurización de cabinas. En la aviación, la presión atmosférica disminuye con la altitud. Las cabinas de los aviones están presurizadas para mantener un ambiente habitable para los pasajeros, ya que la baja presión a gran altura haría difícil respirar. Y a continuación veremos experimentos. Ahora sí. La explicación del experimento 1, el calentamiento de la lata. Al calentar una lata de metal que contiene un poco de agua, el agua dentro de la lata se convierte en vapor. Este vapor llena el espacio dentro de la lata, desplazando el aire, creando una presión de vapor de agua relativamente alta en su interior. Al aumentar la temperatura, las moléculas de vapor de agua se mueven más rápidamente y ejercen una mayor presión sobre las paredes de la lata. Inmersión en agua helada. Cuando la lata caliente se sumerge rápidamente en agua helada, la temperatura del vapor de agua dentro de la lata desciende abruptamente. Al enfriarse, el vapor de agua dentro de la lata se condensa rápidamente en agua líquida. La condensación es un proceso donde el vapor, gas, se convierte en líquido, lo que reduce drásticamente el volumen del gas. Acá lo que estamos buscando en el experimento 1 es que se surja una implosión. Y para eso tenemos que seguir los pasos, que es la reducción de la presión interna. Debido a la rápida condensación del vapor, el volumen del gas dentro de la lata disminuye significativamente. Ahora, la presión dentro de la lata es mucho menor que la presión atmosférica externa, porque gran parte del vapor se ha convertido en líquido, ocupando mucho menos espacio. Esta diferencia de presión entre el interior de la lata bajo presión y el exterior, que está en alta presión, crea una fuerza desequilibrada. Y esto es lo que causa la implosión de la lata. Porque la presión externa, que es mucho mayor que dentro de la lata, aplasta la lata hacia adentro. Esta diferencia de presión es lo que causa la implosión de la lata. La fuerza externa de la atmósfera empuja las paredes de la lata hacia adentro hasta que colapsa. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña explicación sobre lo que es experimento 1, que son las leyes y cosas que podemos ver acá. La primera es la ley de los gases ideales.
La relación entre la presión y el volumen y la temperatura de un gas se describe por la ley de los gases ideales, que es PV es igual a nRT. En este experimento, al disminuir la temperatura del gas, o sea, el vapor de agua, se reduce la presión, ya que el volumen del gas también se reduce drásticamente debido a la condensación. En la presión atmosférica externa, que no ha cambiado, ahora es mucho mayor que la presión interna dentro de la lata, causando que las paredes de la lata colapsen hacia adentro. Y ahora, vamos a ver los pasos del experimento 2, que es hacer un cañón de vacío. Lo que hace este cañón de vacío es soltar pequeñas cantidades de aire en forma de círculo. Ok, vamos. Lo que primero tenemos que buscar es la generación de la onda de presión, que es que cuando se golpea o empuja la membrana en un externo del cañón, se crea una onda de presión que viaja a través del aire dentro del cañón. Esta onda de presión es esencialmente una perturbación que empuja el aire hacia adelante a través del agujero en un externo expuesto. Y también después tenemos que buscar la formación del vórtice, que al salir por el agujero, el aire en el centro de la onda de la presión viaja más rápido que el aire de los bordes. Esta diferencia de velocidad crea una rotación en el aire que rodea el borde del agujero. Esta rotación es la que forma el vórtice. Un vórtice es una región en un fluido en la que las partículas del flujo giran alrededor del eje central. En este caso, el vórtice toma la forma de un anillo o toroide, como una rosquilla, que se desplaza a través del aire. Y después es la propagación del anillo del vórtice. El anillo del vórtice se mantiene estable mientras se desplaza por el aire. Esto ocurre cuando el aire que está girando dentro del vórtice crea una presión más baja en su interior, lo que ayuda a entender la forma del anillo. El vórtice viaja en línea recta, moviendo hacia adelante debido al impulso inicial dado por la onda de presión. Ahora, vamos con los principios físicos involucrados en esto. El primero sería la vorticidad y la rotación. La vorticidad es la medida de la rotación local en un fluido. En el cañón de vórtice, la diferencia en la velocidad del aire al salir del agujero causa la rotación que genera el anillo del vórtice. Los anillos de vórtice son ejemplos de estructuras de flujo estables en los fluidos, donde la rotación del fluido se autosostiene y puede moverse a través del fluido circular. Y después está la conservación del momento angular. La rotación dentro del vórtice se mantiene debido a la conservación del momento angular. El aire en el vórtice gira más rápido cerca del centro y más lento en los bordes, lo que mantiene la estructura del anillo. Y después está la diferencia de presión, que es la diferencia de presión generada por la rotación en el aire del vórtice, es lo que mantiene al anillo estable y cohesionado mientras se desplaza. Y por último tenemos la inercia de estabilidad, que es donde una vez formado el anillo del vórtice, tiene suficiente inercia para seguir moviendo a través del aire, conservando su forma durante un poco de tiempo considerable. Los vórtices son bastante estables y su estructura se mantiene hasta que se encuentre con una perturbación o se disipe debido a la fricción con el aire circularmente. Y bueno, ahora vamos a hacer un análisis final sobre lo que vimos. Y vamos primero a hablar sobre la presión interna y externa, que es que cuando se calienta la tapa, cuando se calienta la lata, el agua dentro se convierte en vapor, aumentando la presión interna. Este vapor desplaza el aire dentro de la lata, dejando un volumen casi vacío y lleno de vapor a alta temperatura. Al sumergir la lata en agua fría, el vapor dentro de la lata se condensa rápidamente, se convierte en agua líquida y ocupa mucho menos espacio. Esto provoca una drástica reducción en la presión interna, la presión externa, la presión atmosférica, ahora es mucho mayor que la presión interna, ya que esta disminuyó, lo que causa que la lata colapse hacia adentro, es decir, que implosione. Y después está la ley de los gases ideales, que es el fenómeno que se puede explicar mediante la ley de los gases ideales, que establece que PV es igual a nRT PV, y V es igual a nRT y TVP es igual a nTR, donde PPP es la presión y BBB es el volumen, y N es la cantidad de sustancia, R es el constante de los gases y TTT es la temperatura. Al reducir la temperatura rápidamente, el volumen del vapor disminuye, y como la cantidad de sustancia, número de moles de gas, se reduce drásticamente por la condensación, la presión dentro de la lata casi cae a cero. Relación con la presión. El experimento de la implosión de la lata es una demostración directa de cómo la presión interna de un objeto puede ser manipulada por cambios de la temperatura. La drástica diferencia entre la presión interna y la presión externa resulta en una implosión de la lata. Este experimento ilustra cómo la presión atmosférica, que siempre está presente, puede ejercer una fuerza significativa sobre objetos, cuando no se equilibran adecuadamente por presión interna similar. Después, el cañón del vórtice. En la descripción del experimento, el cañón de vórtice es un dispositivo que genera anillos de vórtice en el aire. Esto se logra empujando una membrana o golpeando un extremo del contenedor cilíndrico con un agujero en el otro extremo. El golpe crea una onda de presión que viaja a través del contenedor y forma un anillo del vórtice al salir por el agujero. El análisis físico.
es la generación de la onda de presión. Cuando se empuja la membrana se crea una onda de presión que viaja a través del aire dentro del caño. Esta onda de presión impulsa el aire a través del agujero en un chorro rápido y en la formación del vórtice, que al salir por el agujero, el aire en el borde del chorro se ralentiza debido a la fricción con los bordes del agujero, mientras que el aire en el centro del chorro se mueve más rápido. Esta diferencialidad causa la rotación en el aire alrededor de los bordes del chorro, formando un anillo de vórtice. Este vórtice en una estructura estable en el que el aire gira alrededor de un eje central, manteniendo la forma del anillo mientras baja. En relación con la presión y el vórtice de la presión, la formación del vórtice está íntimamente relacionada con las diferencias de presión y velocidades dentro del chorro del aire que sale del cañón. El aire que se desplaza más rápidamente en el centro del chorro crea una región de baja presión en el interior del vórtice, lo que contribuye a la estabilidad del anillo. La presión del aire circundante y la estructura del vórtice se equilibran, lo que permite que el anillo se desplace sin desintegrarse. La conversión de la energía y la presión, la energía cinética en el vórtice y las fuerzas de presión que actúan en el borde del anillo mantienen la estructura estable durante su desplazamiento. Y después vamos con la comparación entre los experimentos. Vemos que la manipulación de la presión interna, en ambos experimentos se manipula la presión interna en un sistema para observar efectos interesantes. En la presión de la lata, la presión interna se reduce drásticamente mediante la condensación del vapor del agua, lo que resulta en un colapso debido a la presión atmosférica externa, mientras que en el cañón de vórtice se genera una onda de presión que interactúa con el aire, formando un vórtice estable con una presión interna más baja en su centro. Y la presión atmosférica. En el experimento de la lata, la presión atmosférica es la fuerza dominante que causa la implosión cuando la presión interna se reduce. Mientras que en el cañón del vórtice, cuando la presión atmosférica no colapsa el vórtice, se actúa para mantener el equilibrio de fuerzas que sostiene la estructura del anillo de vórtice mientras se desplaza, demostración de los principios físicos. Ambos experimentos son excelentes demostraciones de la ley de los gases y de la dinámica de los fluidos, mostrando cómo la presión puede influir en la estructura y el comportamiento de los gases, y cómo la presión atmosférica puede ejercer efectos visibles y drásticos. En resumen, tanto la implosión de la lata como el cañón de vórtice son ejemplos claros de cómo la presión, tanto interna como externa, pueden influir en el comportamiento de objetos y fluidos, demostrando conceptos fundamentales de la física, de manera visual e intuitiva. Muchas gracias. Gracias.